doctor Ángel Alarcón. El doctor es graduado en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador en Quito, especialista en cirugía de la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con un fellow en cirugía digestiva, laparoscópica y cirugía experimental de la Universidad de California, Davis, y un diplomado en desarrollo local y Salud Universidad Católica de Loja en Quito, Ecuador. Doctor, muy buenas tardes. ¿Nos escucha? Buenas tardes, qué gusto saludarles, qué gusto estar con todos. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Bueno, muchas gracias a la presentación. Para mí siempre va a ser un honor compartir este escenario con tan distinguida audiencia y esta modalidad virtual. La pandemia nos ha hecho más expertos en este tipo de presentaciones, no hay más porque por bien no venga. Y para mí un gusto compartir, como decía, en especial esta situación de los aspectos bioéticos en tiempos de pandemia. Esto hace que, en primer lugar, hagamos una pequeña reflexión en relación a la bioética, que no solamente es la bioética asistencial o la bioética en investigación en seres humanos, ni tampoco la bioética en investigación en animales. La bioética es más amplia porque es tratar de cuidar el planeta para futuras generaciones. Y por tanto hay que cuidar la biodiversidad y cuidar todo lo que es el entorno ecológico del planeta, tan venido a menos justamente por el calentamiento global que ustedes saben. Entonces se habla en general la ecología de las enfermedades y nos habla esto especialmente el doctor Miguel Ángel Gutiérrez, Miguel Ángel Sánchez, un famoso bioeticista español, y el doctor Miguel Ángel Sánchez habla sobre la ecología de las enfermedades, que la enfermedad es el resultado de las interacciones entre el organismo y su ambiente, y estas enfermedades infecciosas y parasitarias son el resultado entre la interacción del hospedador y los agentes infecciosos. Esto se produce dentro de un ecosistema sanitario. Fíjense, aquí hemos estado poniendo algunas imágenes de clásicas de las pandemias en la historia de la humanidad. Y este ecosistema sanitario es la suma de factores físicos, biológicos, sociales, culturales que influyen directa o indirectamente sobre la salud y las enfermedades. Estos ecosistemas se llegan a producir equilibrios en los que se mantienen constantes algunos parámetros, pero estos equilibrios se pueden romper por cualquier factor de equilibrio. Existen, por tanto, enfermedades endémicas cuando se rompe el equilibrio sanitario, y también aparecen enfermedades epidémicas, que es justo lo que está viviendo este rato la humanidad. Fíjense ahí en esta imagen la plaga de las ratas y cómo se trataba ya de exterminar cuando ya había el conocimiento que eso fue la causa. Entonces, en esta historia de las epidemias, que yo siempre hablo un poco en la revisión histórica, vemos el cambio de estos factores ecosanitarios que alteran los equilibrios sanitarios previos y que tienen una historia condicionada a factores sociales y culturales. Esto permite comprender el desarrollo de una epidemia a la población. Entonces, la agricultura creó ecosistemas sanitarios. El desarrollo de la humanidad, la urbanización y la agricultura se van difundiendo enfermedades en estos ecosistemas y en periodos de expansión, como ven en la actividad clásica, paludismo y tuberculosis, en el periodo de estancamiento del mundo clásico, viruela, sarampión, paludismo, lepra. En la Edad Media, primer aumento de tuberculosis, renacimiento, sífilis y tifus exantemático. Siglos XVII y XVIII, fiebre amarilla, segundo aumento de tuberculosis. Edad contemporánea, el cólera, y la actualidad, el SIDA y todas las enfermedades emergentes, y lo que ahora vivimos, la COVID-19. ¿Qué es lo que hay que saber de estas grandes epidemias? Primero, el lugar de origen, vías de propagación. Segundo, cuándo surgieron estos brotes, que son los más importantes. Tercero, cuál es la situación mundial del momento. Cuarto, factores históricos sociales que condicionan su aparición y desaparición. Y cinco, importancia de la historia en la medicina y de la sociedad. Esto hace que estas grandes epidemias y enfermedades emergentes determinen enfermedades infecciosas endémicas. Estas existen en situaciones de equilibrio sanitario y mantienen tasas estables en incidencia y prevalencia, pero pueden experimentar oscilaciones que son temporales, pero mucho más lentas que las epidémicas. Pero en general son crónicas, menos graves que las epidémicas, y obviamente el origen depende de la evolución histórica y situación del momento. Estos factores condicionan fluctuaciones en sus momentos y su importancia médica o cultural da una significación histórica en la problemática social.
La reflexión que hace el doctor Miguel Ángel Sánchez, bioticista español, habla sobre el futuro de las enfermedades infecciosas, que el panorama de estas enfermedades está empeorando en todo el mundo. Aumento de incidencia de enfermedades antiguas, aumento de la resistencia a los antibióticos, es un tema tenaz para la humanidad. Hay aumento de infecciones oportunistas y además enfermedades emergentes. Estas emergentes empiezan en la especie humana desde otra especie. El contacto de un agente infeccioso por invasión o alteración del hábitat o la mutación o evolución de una nueva variedad de germen. Sin embargo, su causa última son los cambios ambientales generalmente resultado de la actividad humana. Repitiendo lo último, la bioética no solamente es en la parte de la medicina, sino la bioética en relación a la ecología y al planeta. Y eso es lo que se ha alterado y eso explica parte también de la historia de las pandemias. Entonces hay actividades humanas de riesgo, como son estas agresiones medioambientales de contaminación, deforestación, cambio climático, las agrícolas, nuevos métodos, nuevos cultivos, nuevas tierras, nuevos métodos de llegada a las tierras para poderlas cultivar, expansión de depósitos descubiertos de agua, pantanos, depósitos regadíos, la mundialización en el sentido de la rapidez de los viajes, intercambios, migraciones. Esto pasó en esta epidemia de la COVID-19, desde China, desde Wuhan, se expandió al mundo entero. Tecnologías médicas de riesgo, agujas, sangre, trasplantes, fíjese en lo del SIDA, del HIV, fueron también las agujas, la sangre. En la sobrepoblación y urbanización y pobreza, y errores en la salud pública e higiene. El uso indiscriminado de antibióticos, uso descuidado de medidas públicas de prevención y control. Todas estas son materias de poderlas ir analizando y obviamente con esta introducción de que la bioética es justamente la cuestión de la ecología y obviamente todo lo que ha significado para la humanidad, cuántos miles de muertos, cuántos millones, cuántos afectados de la enfermedad de la COVID-19, hace que hayan recomendaciones bioéticas de situaciones excepcionales por la pandemia de la COVID-19, especialmente en cuidados intensivos. Eso es interesante analizar estas recomendaciones que hace esta sociedad española de cuidados intensivos y también de medicina interna, y hablan que la pandemia puede impactar los recursos disponibles tanto en qué nomás, en la infraestructura, en el equipamiento y también en el talento humano, los profesionales, tanto lo que se tiene como lo que se debería tener y la capacitación que ello implica. Graves consecuencias en los resultados con los pacientes, sus familias, de los propios profesionales de la salud que hemos sido afectados y muchas bajas en nuestros colegas, en nuestros compañeros de todo lo que es las profesiones de la salud. Y obviamente hace que la sociedad en general también ha estado afectada. ¿Cuándo se produce esto temporalmente? Justamente hablábamos del desequilibrio entre las necesidades clínicas y disponibilidad efectiva de los recursos sanitarios. Esto sucedió. Todo lo que había en este momento, nosotros nos damos cuenta que fue insuficiente, que la humanidad no estuvo lista para soportar una pandemia de esta naturaleza. Por eso es que al haber ya ahora las vacunas, es un gran triunfo de la medicina en corto tiempo, analizando en la historia de la humanidad 4.000 años de pandemias en los que se ha devastado durante décadas, centurias, todas las pandemias que seguían en acción. Hoy es posible en menos de un par de años casi estar controlado y tener una esperanza de que se puede avanzar en mejor situación para la humanidad. Esto es algo excepcional, manejar situaciones de medicina que se llama medicina de catástrofe, en la que se aplica la atención de la crisis basada en justicia distributiva, esto es muy interesante, la justicia distributiva, y la asignación adecuada de recursos sanitarios. Esto es bioética pura y es necesario que esto se sepa. Estos principios de los estándares de atención en crisis aseguran que existen procesos justos para tomar decisiones clínicamente informadas sobre la escasa asignación de recursos durante una epidemia. Este es el piedra de toque. Con lo que tiene un país, con eso atiende. Y obviamente eso es lo que hay que hacerlo. Por tanto, se debe partir de un marco de planificación basado en ¿qué? En criterios científicos sólidos, en principios éticos bien formados y con personal entrenado. Justamente esto no sucedió.
y que sea un Estado de Derecho en la posibilidad de participación del proveedor y la comunidad, y los pasos que permitan la prestación equitativa y justa de servicios médicos a aquellos que realmente necesitan, en prioridades. Estos sistemas y proveedores de atención médica deben estar preparados para obtener el mayor beneficio de los recursos limitados y mitigar los daños a las personas, al sistema de atención médica y a la sociedad. Fíjense, el mayor beneficio de recursos limitados y además mitigar los daños. Esa es la clave de esta primera fase. Esta planificación de la atención sanitaria se desarrolla en varias estrategias que son proactivas, o sea, sin pretextos, y además escalonadas. Tienen que ir basándose de acuerdo a la clasificación de la estadio de las pandemias, en qué estadio está. ¿Utilizando qué? Primero, la información clínica disponible y basándose en planes de las capacidades existentes y de la posibilidad de optimizar, obviamente, todos los recursos de que el brote actual se pueda extender más y se genere más demandas sin usualmente requerir más recursos. Ante una pandemia es prioritario esto que ven entre comillas y en rojo, el deber de planificar. Esto fue lo que sucedió y esto es lo que realmente tardíamente muchos gobiernos pudieron reaccionar, porque la falta de planificación en situaciones de escasez de recursos lleva a una aplicación inapropiada de la situación de crisis, al desperdicio de recursos, a la pérdida inadvertida de vidas, a la pérdida de confianza innecesarias, especialmente en esto que vamos más adelante a ver, que es el triaje y el racionamiento. Vemos que esta planificación que la llamamos proactiva, en la que los líderes anticipan, toman medidas para abordar los peores escenarios. Es el primer eslabón de la cadena para reducir la morbilidad y mortalidad y otros efectos indeseables de un desastre emergente. El gran dilema ético, ¿cuál es? Que esta pandemia pueda proteger a las personas vulnerables en este estado de pandemia, que se las pueda proteger, mientras se permite una mayor cantidad posible de vida normal y obviamente la afectación sanitaria en la que tampoco afecte a la situación económica. Son especialmente vulnerables en pandemia, ¿quiénes? Las personas que ya tienen enfermedades concomitantes, las enfermedades asociadas y obviamente personas que también se está hablando ya de la tercera dosis, de las vacunas, especialmente de Pfizer en Estados Unidos, en las personas vulnerables, en las personas que obviamente tienen inmunocompromiso, que tienen problemas de renal, de diálisis, de trasplante renal, de pacientes que son oncológicos y obviamente eso hace que les vuelva vulnerables, y el personal sanitario, porque está en permanente contacto y en permanente riesgo, y además las personas de bajos recursos. La pobreza es un caso muy especial de poderla analizar. Por eso los principios claves de la gestión de situaciones de atención en crisis, ¿cuáles son? La justicia, el deber de cuidar, el deber de administrar los recursos, la transparencia, la consistencia, la proporcionalidad y la responsabilidad. Yo quisiera invitar a ustedes que analicen si todo esto se pudo cumplir. ¿Habrá habido justicia en todo lo que se hizo desde que se inició la pandemia? ¿Habrá habido el deber de cuidar con todo lo que nos representa como profesionales de la salud? El deber de administrar recursos y la transparencia. Esto es lo que más ha dejado de desearse, porque en todos los países y en el nuestro también, en plena pandemia vimos que la corrupción campeaba. No ha habido transparencia. Y miren, lo primero que se pide es la transparencia. Además, que sea algo consistente, que sea algo que yo celebro que en esta etapa de los 100 primeros días de gobierno, que se propusieron realizar prácticamente lo han cumplido. Y lo han cumplido calladamente, lo han cumplido sin aspavientos y lo han cumplido con responsabilidad. Esto realmente hay que reconocerlo. Esto es un logro de la mayor movilización de recursos por el país en la historia, y esto es necesario que se conozca y se vea que responde a principios de cuidados bioéticos. Fíjense en la responsabilidad, la cual
Nunca debe hacerse espavientos ni propagandas que dependen de uno o de otro, ni de personaje de uno, o peor aún, de un partido político. Esto es país y la responsabilidad es para todos. Y eso, yo por eso celebro que en relación a las vacunas en nuestro país tomó un liderazgo mundial y eso es importante que se conozca. Por tanto, esta justificación de todas las actuaciones en situaciones de crisis sanitaria es en casos excepcionales. Esta pandemia de la COVID-19 obligó a esto. Esto, el deber de planificar, el principio de justicia distributiva en la maximización del beneficio global. ¿Qué es esto? El mayor beneficio a la mayor cantidad de gente posible. Por tanto, debe tener esa conciencia de la justa asignación y distribución de recursos sanitarios que de hecho son limitados, peor aún en nuestros países en desarrollo. La infección por la coronavirus, causante de la COVID-19, produce cuadros clínicos de diferente gravedad, y ya lo hemos visto, y ya sabemos que es leve, que es moderado, que es grave, que es crítico, y puede llevar inclusive a la muerte. Entonces, saber que hay estos diferentes grados que evolucionan a casos catastróficos, especialmente por la insuficiencia respiratoria, en este caso por el distrés respiratorio, por eso es la SARS-CoV-2, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, que precisan realmente ingresar al hospital y pasar a las unidades de cuidado intensivo y ventilación mecánica. Se vieron rebasadas en todas estas etapas, el momento de picos, de nuevas olas, las unidades de cuidado intensivo, y no se dieron abasto. Y ahí vienen los problemas críticos. Los que llegan, cómo son atendidos, los que necesitan y quedan fuera. Esa es la gran piedra de toque que en todo lado. Recuerden que en Italia eran tan llenas las terapias intensivas y tal la patología de la COVID-19 que en esos momentos paciente que era más de 80 años de edad simplemente decían ya no entra a terapia intensiva. Y se cometieron estas situaciones de misconducto, o sea, una falla en la conducta en relación a la atención bioética sin dar esta justicia distributiva en que se pueda realmente a todos atender por igual. Luego la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado de atención. Efectivamente, luego ya se cumplió con este proceso que todos pueden entrar sin ningún resquicio, sin ninguna selectividad. Entonces, los médicos se vieron rebasados en esto, tanto en el servicio de emergencia, al recibir pacientes, como en terapia intensiva. Por eso es que esta grave responsabilidad que da al médico y este gran estrés moral que vamos a ver más adelante, se trata de disminuir al crear las unidades de los comités de bioética de cada hospital, de bioética, y obviamente que esté bien conformada en cada hospital con los miembros respectivos, entrenados y funcionales. Y esto hace que este comité de bioética analice y especialmente se ha dedicado un comité de bioética para la pandemia COVID-19. Gente más entrenada, específica inclusive, y que sean los que tomen las decisiones finales y no el equipo de emergencia, no el equipo de cuidados intensivos, porque obviamente eso es un desgaste emocional inmenso. Imagínense en lo que es decidir entre darle atención a un paciente que está entre la vida y la muerte y prácticamente condenarle a que no se pueda hacer nada. Esto hace que el distrés respiratorio en una situación clínica de gravedad con elevada mortalidad y posibles secuelas para los pacientes que la padecen, implica que los pacientes se van a beneficiar de los recursos especializados, o sea, la medicina ya progresó, los países han progresado, tienen mejores hospitales, tienen mejor equipamiento y merecen, la gente merece ser beneficiada de estos recursos y que obviamente si son escasos, pero que se los utilice de la mejor manera. Y esto es en los pacientes en los que será útil y se deberá indicar obviamente la ventilación mecánica. Puede llevar a un desequilibrio entre las necesidades de ventilación mecánica y los recursos disponibles en la fase más avanzada. Cuando están llenas las terapias intensivas, ahí viene el gran dilema bioético. Es imprescindible, por tanto, establecer un sistema de triaje
al ingreso basado en privilegiar la mayor esperanza de vida. Esto, repito, es importante. En el momento de los momentos, los médicos, todo el comité de bioética asistencial y necesitan estar bien entrenados para esto, tienen que ver la mayor esperanza de vida. Esto puede ser posibilidad de elegir a quién se le da atención y quién no. Esos ratos es tenaz, porque si no, no puede diferir una atención y no dar atención a los dos, por lo menos uno que se salve. Estos criterios de ingreso a las terapias intensivas son claros y de descarga, ¿no es cierto?, que basen en el principio de la proporcionalidad y justicia distributiva, que nuevamente hacemos énfasis, para hacer la maximización del beneficio del mayor número de personas. Recuerden, el mayor beneficio al mayor número de personas. ¿Y cuál es esta justificación? Es el hecho de que las situaciones excepcionales pueden ocasionar este distrés moral en los profesionales que deben tomar decisiones. Es lo que estábamos hablando hace un momento. El distrés moral realmente hace que el médico que esté en emergencia o en terapia intensiva y debe tomar una decisión de que seleccione a un paciente otro para que ingrese y prácticamente soslayando la posibilidad de otro paciente, el médico se queda con una situación moral compleja, con una situación de impotencia. Si bien ayudó al uno, al otro no pudo, y esto se llama el famoso distrés moral. Y esto implica que el médico incluso pueda acelerar los procesos de burnout, ¿no? Entonces, la toma de decisiones, decíamos, tiene que ser más de un comité de ética asistencial para la COVID-19 específico y descarga la responsabilidad para que el médico que está atendiendo pacientes se dedique solo a atender pacientes. Y quienes que decidan el ingreso o no, sea un comité. Y obviamente allí es el equipo de salud y ese es el trabajo que debe hacerse coordinadamente. Es necesario, por tanto, aplicar criterios de idoneidad. ¿Qué es esto? Tener en cuenta factores como qué nomás, por ejemplo, la edad del paciente, las comorbilidades, la gravedad de la enfermedad, el compromiso de otros órganos, si hay fallas microorgánicas, y la reversibilidad. O sea, si ese paciente logra revertirse y tiene posibilidad de salvarse, también es un factor importante. Si es que no tienes posibilidad, entraríamos a la futilidad, es decir, tratamientos fútiles en los que no va a poder recuperarse el paciente, ¿no es cierto? Este criterio de aplicación del razonamiento es justificable cuando se ha empleado ya todos los esfuerzos de planificación y asignación de recursos. Eso es lo ideal. Hemos hecho toda la planificación, se asignaron recursos y con eso es lo que se actúa. Es lo mejor para la población en ese grupo de atención de pacientes en pandemia. Por tanto, el deber de planificación sanitaria, ¿no?, que es algo previo, es algo que hay que tenerlo, hay que tener ya los equipos de trabajo hechos con anticipación, debe contemplar aumentar esta disponibilidad de recursos y evaluar la posibilidad de transferencia a otros centros con capacidad de atender una nueva demanda. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente no solamente los centros que están ya preparados estén así con la capacidad que tienen, sino que a estos hay que dar la posibilidad de potenciarlos y a los otros también que estaban relegados, que se les dé mejor equipamiento y mejor posibilidad de atención. Porque el momento que aumente el número, aumenta la demanda y no va a haber la posibilidad de atenderles como efectivamente sucedió. Esta aplicación de los criterios de triaje en el contexto que se está hablando se justifica luego de haber hecho todos los esfuerzos posibles para que hayan esta disponibilidad de recursos, especialmente de camas en terapia intensiva. Y además no solo las camas, sino todos los ventiladores y todo el equipamiento y todo el personal para que pueda atender. Imagínense todo esto que representa en turnos, las guardias, todo lo que es la rotación del talento humano, el personal de salud, el personal de todos los apoyos administrativos, de limpieza, de lo que sería provisión de equipos de medicación. Todo esto es una cuestión importantísima que se les pueda dar la mejor opción. Y por tanto, debe haber una justificación ética. ¿En qué sentido? De saber qué es lo prioritario. ¿Para qué? Para realizar una estrategia
que permite encontrar lo más eficazmente posible los recursos necesarios, de forma que esta escasez, ¿no es cierto?, pueda tener la opción de que produzca el mínimo impacto. Esa es la clave. Si es que han cumplido de eso todos los colegas que están en la administración de salud, en la salud pública, en la gestión de salud, en la gestión del riesgo y todo lo demás, esto que puedan hacer uso de la escasez de productos en lo que hay y que se produzca el mínimo impacto, eso es realmente algo loable. Por tanto, se deben revisar diariamente, fíjense en esto, diariamente los recursos que se disponen. No solo para lo público, sino también para las comunidades autónomas, como se habla en España, sino también para lo privado, para la parte que sería los militares, la policía, todas las ONGs, todas las provincias, es decir, todo lado debe estar abastecido con todos los mejores recursos posibles. Y por tanto, es importante recordar que esta modificación temporal y excepcional de los criterios de ingreso debe ser compartida por todos los intervinientes en este proceso. Es decir, la experiencia que se tiene en estos hospitales que han sido pasados en su capacidad de atención y que han tenido que sufrir esta situación de no poder atender a todos los pacientes, esta experiencia rápidamente tiene que hacerse un análisis y rápidamente tiene que compartirse esa experiencia a los otros centros para que ya estén preparados con anticipación. Entonces, a los pacientes a quienes se les aplique estos criterios, deben además recibir toda la información sobre lo extraordinario de esta situación que se está viviendo, así como las medidas adoptadas, tanto por obligación deontológica, el deber ser como profesionales, como por el deber de transparencia. Recuerden lo que habíamos hablado, que es justo lo que no ha habido, la transparencia, y del mantenimiento de la confianza del sistema sanitario. Esto es importante. Si un gobierno atiende bien, hace bien, además trabaja en equipo, y eso hace que el sistema sanitario sea un solo ente de ayuda al pueblo, y el pueblo va a reconocer que esa acción está siendo adecuada. Entonces, esto es interesante porque permite que hayan criterios que sean fundamentales para esto de la excepcionalidad del ingreso a UCI y la asignación a UCI. Por tanto, nos recomiendan esta Asociación Española de Terapia Intensiva y de Medicina Interna que se debe tener un plan de contingencia de emergencia que planifique la distribución georreferencial de los pacientes. Fíjense en esto. Esto es un trabajo en equipo. Aquí se necesita epidemiólogos, salubristas, gente que sepa exactamente para hacer, fíjese en esto, la georreferenciación. Es un trabajo técnico mucho más clave. Y por tanto, hay que tener ese plan de contingencia. Nosotros preguntémonos si esto sucedió en nuestro país. En muchos países no hubo este plan de contingencia, no hubo una planificación georreferencial, y todo esto a medida que se iba aprendiendo en el camino y duramente ya con toda la morbilidad y la mortalidad que se dio, realmente da mucha pena el saber que no se pudo reaccionar, no se tuvo la capacidad de reacción frente a situación tan grave. Y es necesario valorar siempre esta posibilidad de transferencia o derivación de pacientes que cumplan con los criterios de reversibilidad e indicación de ingreso a UCI, a terapia intensiva. En caso de no poder transferir el paciente, hay que valorar la posibilidad de ampliar la capacidad de las terapias intensivas locales, las que hayan, como quiera hay que hacerlo. Y recuerden que en estos momentos no había el número de ventiladores necesarios y por eso se hicieron muchas iniciativas desde la de la población civil en las que muchos presentaron algún tipo de ventiladores que permitía tener alguna esperanza de que puedan ayudar. Nosotros mismos en la Universidad Central, en la clínica de simulación, apoyamos al grupo Yo No Me Rindo, y para que desarrollen todas las pruebas y todos los tests en los fantomas, en los simuladores, en el SIMAN 3G, donde se puede hacer la valoración respiratoria, y se les apoyó también con nuestros docentes, y el grupo Yo No Me Rindo pudo desarrollar estos ventiladores, y que me parece que fue algo bueno, solo que en esas épocas estaba una situación compleja.
el COE nacional no permitía la movilización de nadie, estábamos todos en confinamiento y con salvoconductos salíamos a hacer este apoyo tantas veces como fueron necesarias y que les consta y ellos llegaron a desarrollar un ventilador. Imagínense entonces, teniendo más ventiladores en esta situación crítica, ya se esperaba que la industria nacional pueda, especialmente la industria automotriz, iba a colaborar para hacer los simuladores. Esto es muy, muy interesante y esto se dio en nuestro país y esto es toda una solidaridad humana impresionante, porque al tener más ventiladores hay como ampliar las UCIs y de hecho eso se empezó a hacer en el país. Los servicios de cirugía, los servicios de clínica pasaron a ser también unidades de cuidado intermedio, por ejemplo, y también el de colocación de ventiladores. Pero ¿qué sucede? Que no solamente es la colocación de un ventilador ya en una terapia intensiva, implica que se sepa el manejo. Se necesita que sean especialistas en cuidados intensivos. Y segundo, que haya el personal entrenado. Y eso es justamente lo que no había. Entonces, fíjense, se podía tener incluso los ventiladores, pero no había la posibilidad de quien nos eche a andar. Eso da la medida de que falta todavía la formación de recursos en salud especializados y que debe haber en número suficiente, que por el Estado tiene la obligación de velar por los posgrados de áreas de la salud, especialmente los posgrados de medicina. Esto ahí están de terapia intensiva y también en enfermería pueden haber muchas alternativas para posgrados en terapia intensiva y el resultado final es el beneficio para nuestros pacientes, nada más. Y por tanto, en caso de no poder transferir un paciente, se valora la posibilidad de esta real, de que se puedan tener esta ampliación de las UCIs o terapias intermedias en otros lugares del mismo hospital. Y así se tuvo que hacer, pero no habían los recursos necesarios para poder tener todos estos ventiladores. En caso de desproporción entre la demanda y las posibilidades, ¿qué es lo lícito? Lo lícito es establecer un triaje de ingreso basado en el principio de justicia distributiva, que es lo que estábamos hablando, en el que se evite seguir el criterio del orden de llegada. Asimismo llega un paciente, el que está a la cola, el siguiente, y obviamente habían casos en que estaban muy graves y estaban muy atrás en la cola, en la lista de espera, y obviamente hasta llegar ya era fatal. Por tanto, había que quitar todo este criterio inicial de la orden de llegada, porque había que hacer una priorización y un triaje para que efectivamente se seleccionen los pacientes que realmente necesitan y se les pueda salvar la vida. Por tanto, es prioritaria esta protección, no solamente del paciente, sino del personal sanitario. Recuerden que no tenían los necesarios recursos para qué, para las mascarillas, para los protectores faciales, para los trajes de bioseguridad, para todos los protocolos de todo lo que se necesitaba. No habían los recursos necesarios y era importante que se los asigne para atender adecuadamente a los pacientes en pandemia. El personal sanitario tiene la misión de cuidar, pero viene lo socrático y es el cuidado de sí. Yo me cuido a mí mismo para poder cuidar a los demás. Y si no estoy protegido adecuadamente, la posibilidad de que yo me infecte y pase a ser parte de las víctimas y de los pacientes estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, para los médicos también fue complejo y el personal de salud a todo nivel estaba en esa situación de no tener los recursos necesarios para la protección. Entonces, es importante saber que esta prioridad de la solidaridad entre centros para maximizar el bien común por encima del bien individual. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso obliga a que los centros de terapia intensiva o los hospitales en sus capacidades instaladas se conecten entre ellos, se sepa la capacidad que tienen y la posibilidad de transferencia, referencia, contrarreferencia de pacientes que podrían un hospital estar en mejores condiciones de recibir a pacientes de determinado tipo. Y por tanto hay una decisión, ¿no es cierto? Hay esquemas para esta decisión de ingreso en esta situación de crisis y la Sociedad Española de Cuidados Intensivos de Medicina Interna habla a pacientes con prioridad 1, prioridad 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuál es la prioridad 1? Los pacientes que están críticos e inestables, pero que necesitan monitorización y tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de cuidados intensivos, como por ejemplo la misma ventilación mecánica invasiva
o la depuración renal continua, que es la diálisis renal, y obviamente eso determina que ingrese a terapia intensiva. La prioridad 2, pacientes que en monitorización intensiva necesitan, precisan y pueden además necesitar intervenciones inmediatas, por ejemplo, una traqueostomía, una intervención quirúrgica y la no ventilación mecánica invasiva. Entonces, estos pacientes pueden tener esta oxigenoterapia de alto flujo, ¿no es cierto? De tal manera que pueda darse la posibilidad de que no haya el fracaso orgánico, ¿no? Y ustedes ven ahí todas las relaciones que hay en la presión de oxígeno, ¿no es cierto? Con la FiO2, que puede ser menos de 200 o menos de 300. Entonces, estos parámetros técnicos son los que efectivamente son los que podrían dar la situación de pacientes con prioridad 2 que ingresan a cuidados intensivos, pero prácticamente a una parte que sería intermedios, cuidados semicríticos. Entonces, eso también se tuvo que crear, como decíamos, ya que la terapia intensiva es terapia de ventilación mecánica invasiva y aquí necesitaban otro tipo de atención intermedia. Tampoco este grupo de pacientes de prioridad 2 no podían ser atendidos en el piso, en cualquier servicio que se lo destine ya para respiratorios COVID. Pacientes con prioridad 3, los pacientes inestables y críticos, pero con pocas posibilidades de recuperarse a causa de enfermedad de base aguda. Pueden recibir un tratamiento intensivo para aliviar la enfermedad aguda, pero también establecerse límites terapéuticos, como por ejemplo no intubar o no iniciar RCP, reanimación cardiopulmonar. Estos pacientes con prioridad 3, aquí uno empieza a pensar de que no debería haber prioridad de ingreso a terapia intensiva. Y hay pacientes con prioridad 4, la última prioridad, en que su ingreso no está generalmente indicado, el beneficio mínimo es mínimo o improbable por enfermedad de bajo riesgo, y los pacientes cuya enfermedad terminal e irreversible hacen inminente la muerte. Entonces, desde aquí estamos hablando en de prioridad 4, que es la futilidad, y a los tratamientos fútiles, que ya no tienen ningún beneficio para el paciente, y por tanto, si hablamos ya en estos términos que se recomienda, en el sentido de que haya prioridad 3 y 4, ya no entran a terapia intensiva, pero sí, prioridad 1 y prioridad 2, ellos son los que van a tener este beneficio, y esto es considerando la opción de ingreso de pacientes con prioridad 2 en otras áreas asistenciales, como decíamos, que no sean necesariamente terapia intensiva, pero que se las pueda adaptar para recibir estos pacientes en otros servicios clínicos o quirúrgicos, pero que puedan estar disponibles con el personal y además con la capacitación adecuada y además con una supervisión de terapia intensiva para que estos cuidados intermedios se los pueda disponer y por tanto no saturar en esta circunstancia directo a la terapia intensiva. Esto es algo muy interesante de la prioridad y esto es lo que tenemos que saber desde el punto de vista técnico, científico, de bioética asistencial. Y tener, ya sabemos, prioridad 1 y prioridad 2 son los únicos que pueden entrar. 3 y 4 no deben entrar. En casos excepcionales, ¿qué se recomienda? Que siempre debe existir un beneficio grande, esperable y reversibilidad. Entonces, claro, si vemos que sí va a recuperarse el paciente y le luchamos por este paciente, pues si vemos que es irreversible, pues habrá que hablar con la familia y hablar claramente y dar estas noticias. Es el famoso tema de dar malas noticias y no estamos preparados para ello. Y en cuestiones bioéticas incluso se hacen muchos entrenamientos en muchos centros de simulación, inclusive de lo que es en simulación el saber dar malas noticias. Y hay 6 pasos que hay que saberlos uno a uno, cuáles son para poder preparar todo el escenario para poder darle las malas noticias a la familia. Y hay que saber dar estas malas noticias. A veces somos muy crueles en darnos noticias de manera brusca, de manera no humana, diría yo, y que es necesario que esto se ponga énfasis para que el personal de salud a todo nivel, especialmente quien sea vocero de ese paciente frente a la familia, sepan dar malas noticias, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque es una decisión de vida o muerte
en saber utilizar los recursos que se tienen, ¿no es cierto? Y por tanto se aplican criterios estrictos, ¿no es cierto? Decíamos que cómo vamos a tener la posibilidad haciendo un triaje. Es el triaje de ingreso, ¿no es cierto? Para maximizar el beneficio que decíamos, el mayor bien posible a la mayor cantidad de gente posible. Y por tanto se deben fomentar procedimientos que faciliten, ¿qué nomás? Este destete de la ventilación mecánica. Entonces, poco a poco, los médicos iban sabiendo en terapia intensiva en qué momento podían hacer este destete de la ventilación mecánica y permitían que efectivamente sea el momento preciso para que puedan salir a recuperarse en cuidado intermedio y luego al piso. Y además eso hace que esta posibilidad de diferencia de traslados a las plantas, digamos, a las habitaciones, permita liberar las camas de terapia intensiva para los otros pacientes que están necesitando, que están en esa lista de espera. Y ahí es el que se salva, porque la situación es crítica y obviamente el recurso sanitario disponible no es suficiente. En caso de complicaciones o una evolución que ya se prevé que está mal, sea de la parte clínica, de la parte funcional, se debe de una vez plantear la retirada terapéutica, sin dilatación, porque ahí hay que analizar la futilidad. Y inmediatamente, ¿qué se debe proponer a la familia? Entrar a cuidados paliativos. Esto es muy importante. Caso contrario, se entra a lo que es el encarnizamiento terapéutico. Y obviamente se le mantiene todavía en una situación muy artificial a un paciente con la COVID-19 en las que ya no vemos que tiene posibilidad de salvarse. Entonces hay que plantearse bien esta situación que es clave en la atención. Por tanto, estas recomendaciones, ¿cuáles serían? Las que estamos abriendo y estas que nos manifiesta a continuación la Sociedad Española de Cuidados Intensivos en Medicina Interna, en que se debe consultar al servicio de cuidados paliativos para procurar la continuidad de los cuidados de los pacientes en los que se haya acordado la limitación terapéutica. Y además que permita de manera humana el alivio del sufrimiento, incluida inclusive lo que se ven ahí, una sedación paliativa en los casos que sean precisos. Entonces, el dolor humano debe minimizarse. La familia debe también estar más tranquila el momento que ve que su familiar no está sufriendo. Y esto se logra hacer con una sedación de tipo paliativa. Aquí se necesita personal experto, se necesita gente entrenada y el apoyo también de anestesiología. Y se debe valorar al paciente de forma global, no solamente la enfermedad aislada, sino de toda la parte integral de la salud del paciente para darle una atención completa. Se deben establecer en todos los pacientes ingresados a las plantas de hospitalización, ingresados por la COVID-19 o por cualquier motivo, una planificación anticipada y documentada de la historia clínica con definición clara de que si existe o no indicación de ventilación mecánica y o ingreso a terapia intensiva y comunicar al resto de equipo y especialidades. Esto es clave. Debe haber una planificación anticipada y documentada en la historia clínica para que se defina claramente los criterios de ingreso o no ingreso. Fíjense que también desde el punto de vista bioético hay la prioridad 1 y 2, de tal manera que tenemos cómo anclarnos en saber qué hacer en esos momentos tan críticos, ¿no es cierto? Esto sabemos que el paciente en terapia intensiva puede establecerse ya al ingreso o al paciente si es tributario o no de medidas invasivas y reanimación cardiopulmonar. Esto nos daremos cuenta a medida de la gravedad del paciente, este apoyo que debe recibir. Se debe consultar si el paciente dispone, además del testamento vital, que son las famosas voluntades anticipadas, en las que notarizadamente el paciente manifiesta de que si está grave en terapia intensiva, intubado, dice, no deseo reanimación cardiopulmonar. Entonces, hay que averiguar a la familia si el paciente tiene o no estos documentos de voluntades anticipadas, que es el testamento vital, para seguir las instrucciones que el paciente ha manifestado en vida y de manera consciente, y además tomar contacto con quién, con el representante legal, ¿no es cierto? Para que ese documento
de voluntad anticipada, sea efectivo y también tenga conocimiento de la familia. Con esto alivia muchísimo el hecho de este estrés moral de decir si este paciente es tributario de entrar a terapia o no. Si el mismo paciente en vida ha manifestado que no desea, entonces eso se respeta. Es algo interesante dentro de lo que es la bioética y cuidados intensivos. Hay este principio del costo-beneficio, del costo-oportunidad, que hay que tener en cuenta para admitir un ingreso que implique denegar otro ingreso a otra persona que podría beneficiarse más y por tanto evitar el criterio primero en llegar, primero en ingresar. Eso volvemos a repetir, eso es lo que no debe hacerse en esta situación de pandemias. Hay que establecer objetivos claros, objetivos específicos, objetivos generales para conseguir durante el ingreso. Y si no se consigue, se pondrá de manifiesto la futilidad del mismo y necesidad de retira de los soportes y se cambiará de objetivos a objetivos de tipo paliativo. Por tanto, siempre hay que estar de manera clara identificando, analizando al paciente por paciente de manera personalizada para que se tome la decisión más adecuada. Se manifiesta que no se debe ingresar a personas en las que se prevé un beneficio mínimo, como por ejemplo, situaciones de fracaso multiorgánico, si falla secuencial multiorgánica establecida, que el riesgo de muerte sea calculado por escalas de gravedad elevadas y que ya prácticamente los scores ya están clarísimos, o cuando éstas sean fiables en su uso individual, o situaciones funcionales muy limitadas, condiciones de fragilidad humana, etc. Además, ante pacientes críticos con otras patologías críticas, no pueden estar en áreas de asistenciales, como qué, como reanimación o semicríticos, diferentes a una infección respiratoria por la COVID-19, se debe valorar ingresar prioritariamente a quien más se beneficie o tenga mayor expectativa de vida en el momento del ingreso. Esto fue interesante porque aquí se detectó rápidamente que en terapia intensiva no podían estar conviviendo pacientes COVID y pacientes no COVID. Por tanto, los hospitales, las clínicas tuvieron que hacer un gran esfuerzo para duplicar la terapia intensiva. Y por tanto, la terapia intensiva para pacientes con COVID ya estaba establecida solo para ellos y la otra terapia intensiva estaba establecida para los pacientes convencionales de toda la patología que existe de emergencias y de lo que existe de todas las especialidades en sus complicaciones. En las personas mayores se debe tener en cuenta la supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada. Es un término muy interesante. Supervivencia libre de discapacidad. Porque efectivamente puede ser una persona de tercera edad, de muchos años, y obviamente en qué condiciones vive. Puede ser un grado de discapacidad leve, moderada, muy grave, y dentro de eso, imagínense salvarle a una persona en esas condiciones y obviamente perjudicar a otra persona que podría estar en posibilidad de salvarse. Este es el famoso distrés moral. El médico se vio abrumado, sobrepasado, y por eso es que hablábamos que se debe conformar comités de bioética asistencial para la COVID-19 para poder decidir el triaje. El triaje es fundamental de tal manera que se pueda darles la mejor posibilidad de vida a todos. Ante dos pacientes similares, se debe priorizar a la persona con más años de vida ajustados a la calidad. Este es otro parámetro de la Organización Mundial de la Salud. Fíjese, años de vida ajustados a la calidad ABAC o Quality Adjusted Life Year. Esto es interesante porque son indicadores combinados del estado de salud que a una cantidad de vida que podría ser la que pueda tener el paciente, pero que definitivamente si no hay una calidad de vida aceptable, le pone a uno a pensar en otras circunstancias. Y se debe priorizar la mayor esperanza de vida, pero ¿con qué? Con calidad, porque también si se está en un estado de discapacidad, obviamente va a ser un mayor sufrimiento, mayor complicaciones y de ley va a tener una situación muy, muy negativa y el impacto y sufrimiento en el propio paciente y el impacto y sufrimiento en su familia. Estos ingresos condicionados a terapia intensiva
en este escogitamiento, se ve que los casos en los que no está claro el potencial beneficio de instalación de tratamientos invasivos se ingresarán de forma condicionada, son ingresos condicionados a la evolución clínica en las primeras 48 horas. Y se valora el fracaso orgánico medido por el SOFA al ingreso y reevaluados la evolución medida en la escala de 48 horas después de tratamiento de soporte vital total. Se informará al paciente o familiares del plan terapéutico, de la posibilidad de aplicar la adecuación de medidas terapéuticas en caso de falta de respuesta. Además, no ingresar a pacientes que hayan dejado escritas las voluntades anticipadas, eso ya habíamos hablado. Si ya tiene notarizadamente el documento de su voluntad de el testamento vital, eso hay que respetar y por tanto no sea una situación que se vea como rechazo de la unidad de cuidados intensivos, de la ventilación mecánica, y se debe corroborar bien con los representantes las instrucciones que están allí en ese documento, que el paciente puede estar prácticamente en condiciones de su estado mental, de su estado emocional, de su situación de capacidad de tomar decisiones y que obviamente debe asumir el representante legal. Vemos además que en estas recomendaciones se debe valorar cuidadosamente el beneficio de ingreso de pacientes con una expectativa de vida inferior a 2 años establecida mediante una herramienta NECPAL o similar. Estos manejan bastante en terapia intensiva y esto es clave de aplicar estas herramientas para saber si tiene esta expectativa de vida por lo menos 2 años o más. Tener en cuenta otros factores, como por ejemplo personas a cargo de pacientes para tomar decisiones maximizando el beneficio del máximo de personas. Y esto es clave porque los pacientes están con su familia o están con algún familiar en especial y alguien que se pase todo el tiempo o además puede estar otras personas que le ayuden a cuidar, ¿no es cierto? Y tratar de beneficiarles de la mejor manera. Es importante tener en cuenta el valor social de la persona enferma. También es interesante. Si es una persona influyente en la sociedad y que efectivamente su situación de salvar la vida sea fundamental. Y hay que contactar con el Comité de Ética Asistencial para que pueda ayudar a la prevención, resolución de conflictos de valores entre las partes implicadas, profesionales, pacientes, familiares e institución, que sean relacionados con la toma de decisiones. Esto es un constructo, esto es una situación en el camino, pero que debería darse esa opción en todas las situaciones que se pueden dar. Esta recomendación de asignación para recursos limitados, vemos que todo paciente infectado, ¿no?, y que está afectado, digamos, de insuficiencia respiratoria aguda, tiene derecho a recibir asistencia sanitaria y se determinará la intensidad terapéutica. ¿Según qué criterios? De objetividad, de idoneidad, de expectativas de resolución del proceso con buena calidad de vida y funcionalidad. Ya estamos ahí, avanzamos en esta situación y todo paciente